Buenos días, profe. Buenos días, Johan, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. ¿Y usted cómo está? Bien, muchas gracias. Me alegra. Bueno, listo. Ya tengo acá el libro, entonces listo. 5 participantes. Voy y conecto mi cámara. Eso sí, mucho mejor. Listo. ¿Cómo están? ¿Bien? Buenos días, teacher. Hola, Lu, ¿cómo estás? Con sueño, pero bien, teacher. Ay, Dios. Bueno. Buena, profe. Hola, Mateo, ¿qué más? ¿Bien? Sí, está todo bien. Ah, bueno, súper. Y pero me conecto acá un cable. Eso, mejor así. Dejemos esto por cable más bien, para que no se me vaya la conexión. Listo. Bueno, 6 personas, 5 participantes. ¿Será que llega alguien más o no? ¿Ustedes qué dicen? Mm, 8 personas y son las 7:07. Un minuto más o una persona más y empiezo. Mientras tanto, por favor, vayan mostrándome sus cámaras. Listo, Johan, bien. Super Natalie. ¿Qué pasó con Carolina, con Luisa, con Mateo, con Jenny, con Paula? Uy, sí, una mina. ¿Quiénes? Unas gomitas, Super profe, Jenny. que me encontré. Qué bien. Mire. Vea que. Uy, hijo de madre, se me ensució la cámara. Luisa, super. ¿Qué pasó con Carolina, con Mateo y con Paula? Hola, Paula. Perdón. Eso sí, mucho mejor. Ahora sí. Listo. Super Mateo y excelente Carolina. Bueno, empecemos. ¿Qué hijo de madres? Listo, pueden quitar el... Profe, ¿Qué pasó, Johan? que, que Jaime no puede entrar. Ah, hijo de madre. Preciso, bueno, ni modos. Toca que los que no pueden entrar ahorita que vean el video, no hay de otra. Entonces, gracias chicos, pueden detener el video. Voy a detener el mío también y empezamos. Entonces comparto mi pantalla. Y como les había dicho la clase pasada, nosotros ya hemos adelantado harto tema de lo que son límites. Y sobre todo me dediqué en su momento fue a decirles como que era un límite, qué significaba, qué era continuidad, los límites laterales, las propiedades y como que bueno, ¿y eso para qué lo usamos o qué? Entonces lo que yo les había dicho es que en este momento vamos a hacer pues ejercicios de límites, a ver cómo nos va. Entonces bueno, eh, vamos a hacerlo. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen el libro? No, teacher. Luisa, super, ¿quién más? Yo también. Ok, Yo no lo tengo nada, López profe. también lo tiene, teacher. ¿quién? López. En Europa surgió. Bueno, ok, Juan Sebastián. ok, listo. En Europa. Ya veo. Porque ya esta semana ya lo empezamos a usar. Entonces, para que lo tengan presente, ¿listo? Listo, ok, bueno. Entonces, el primer ejercicio que tengo es el siguiente. Digamos que ustedes les piden esto. Empecemos con este que está como chévere.
les dicen, calculen el límite, el siguiente límite. Y les aparece esto. Hagamos uno facilito. El límite cuando x tiende a 0. Teacher, buenos días. Buenos días, Margarita, ¿cómo estás? Bien, teacher, entré tarde porque tenía era otra contraseña. Ok, Margarita. Listo. El límite cuando x tiende a 0 de f de x. ¿Sí? Pero f de x es igual a 3x. Listo, vamos a empezar con ese ejercicio. Tengo 12 participantes. Son las 7 y 10. Bueno, listo. Ok. Se me como garra. Listo. Entonces, ¿qué hace uno? Uno evalúa el límite de una función. ¿Sí? Uno evalúa el límite. Uno evalúa el límite de una función en un punto. ¿Sí? Entonces, siempre uno necesita esas dos cosas para hallar ese límite. Ah, buenos días, Jaime. Pero sí se pudo conectar. Chévere, súper. Listo. Entonces, límite de función en el punto. Límite, recordemos cómo se lee esto. El límite cuando x tiende a 0 de f de x. El límite cuando x tiende a 0 de f de x. O sea, ¿qué queremos hacer? Queremos mirar en esta función qué pasa en los puntos cercanos a 0. A x igual a 0. Entonces, listo. ¿Cómo se soluciona esto? De la siguiente forma. Pues esto es lo mismo que decir el límite cuando x tiende a 0 de 3x. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos ver o podríamos validar de cierta forma, entre comillas, sustituyendo cuánto sería 3 por 0. ¿Y 3 por 0 cuánto es? ¿Cuánto es 3 por 0? 0. Listo, 0. Entonces, como sustituimos en este valor, entonces el límite de esa función cuando x tiende a 0 es 0. Profe, una pregunta. Dime. Prácticamente eso es igual a la función f de x normal. La función lineal, pero es que hay muchas funciones f de x. Pero nosotros vimos la lineal, la cuadrática, la cúbica y ya, ¿verdad? Por el momento hemos visto esas tres. Además que ustedes el año pasado vieron las trigonométricas y de pronto las exponenciales y las logarítmicas. Pero digamos no hemos visto racionales, no Pues hemos visto... Entonces, las logarítmicas tampoco las, así que yo me acuerdo, nada, no me acuerdo de eso. bueno, no importa. A lo que me refiero, Jaime, es que pues hay muchas f de x. Entonces no siempre es la lineal. En este caso es la lineal, pero no es que f de x sea la lineal. ¿Sí me entiendes? Ok. En este caso pues sí era la lineal, pero no siempre se cumple. Entonces, bueno, nosotros sabemos graficar esto y yo hago que GeoGebra me lo grafique de una vez. F de x igual a 3x es esta recta que me generó de color negro. ¿Qué es lo que buscamos en el límite? Lo que pasa en este punto. En el punto 0. Pues en esa gráfica, cuando los puntos se acercan a 0, pues el eje Y, el resultado del eje Y, ¿a dónde se acerca? Pues al eje 0. ¿Hasta ahí bien o no? Sí, señor. Listo. Entonces, acuérdense, hay gente que piensa que hallar límites es reemplazar y mirar el valor. Aunque ese es uno de los procedimientos que se hace para hallar el límite, eso no es hallar límites. Hallar límites es mirar hacia dónde tiende una respuesta, hacia dónde se me están yendo esos puntos. Bueno, segundo ejercicio. Tengo este límite. Me dicen el límite cuando x tiende a 2, perdón, cuando x tiende a 2 de f de x. Pero f de x a qué es igual. F de x es igual a
Abro corchete. En primer lugar, va a ser igual a x al cuadrado más 1 para los x que sean mayores o iguales que el 2. Y va a ser igual a x más 1 para los x que son, perdón, el primero es para los menores o iguales que 2, el segundo es para los x mayores que 2. ¿Sí? Entonces, bueno, toca mirar a ver qué sucede. Entonces, acuérdense que hay límites que van por la derecha y hay límites que van por la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a graficar esta función en primer lugar. A mí me gusta graficar porque la gráfica le da a uno pues la opción de mirar qué es lo que sucede. Pero es que esta función está como rara, ¿no? Entonces, como que se parte en dos pedazos. La verdad es que estas funciones que son de este tipo se llaman funciones a trozos. Funciones a trozos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por un lado se comportan como una función ya establecida y por otro se comportan como otra función distinta. ¿Sí me entienden? O sea, no es como la de ahorita la lineal que ya sabemos que en todo lado se comporta linealmente. Esta no. Entonces, por un lado se comporta como x al cuadrado más 1. Por un lado se comporta así. X al cuadrado más 1. O sea, como una parábola. Pero solamente hasta que x es mayor o igual a 2. O sea, esta solamente tiene la parábola, la forma de la parábola hasta este punto. De ahí en adelante, ¿cómo se va a comportar? Se va a comportar como x más 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Buenos días, profe. Hola, buenos días. ¿Quién es 1, 2, 3, 4, 5? Profe, es Betsy. Ah, ya Está entendí. conmigo. Creí que estaba era contigo, pero súper. Ay, se desconectó. Bueno, ok. Listo. Creo que se volvió a conectar. Ok. Bueno, continuemos. Entonces, por un lado, esta gráfica se me comporta como una parábola. Por otro lado, se me comporta como una función lineal. Pero pues si ven todo este reguero que se ve en la función, en la pantalla, veo una parábola y dos rectas. Entonces, pues, ¿cómo así? Yo ¿cómo valido eso? Entonces, la función que yo busco es esta de acá. Es esta parte desde, eh, desde que x sea menor o igual a 2, ¿sí? O sea, x al cuadrado más 1. Ah, pero la embarré. Esta no es la función. La función que tengo acá es 3x menos 1. Perdón, esto es 3x. 3x menos 1. Había copiado otra función. 3x menos 1. Listo. Ahora sí. 3x menos 1. Es esa función. Esto está mal. 3x menos 1. Perdón, chicos. Discúlpenme, eso sí fue error mío. Estaba mirando, era otro ejercicio. 3x menos 1. Entonces me da, por una parte, me da esta de acá, pero por otra me da es esta de acá, ¿sí? Entonces es como rara, ¿sí? Es mitad una, parte, mitad otra. ¿Qué es lo que me están preguntando a mí en el límite? Mirar lo que pasa en ese límite cuando yo me acerco al número 2. O sea, me están preguntando qué es lo que está pasando en este punto de acá. Eso es lo que me están preguntando. Entonces, ¿cómo lo hago? Me toca mirar. Bueno, voy a borrar entonces todos mis dibujos. No todos mis dibujos, solamente esta parte de acá. Y ahora sí vamos a empezar a hacer el límite.
Me toca mirar qué es lo que pasa en ese punto por la derecha y por la izquierda. Entonces vamos a empezar. Primero, voy a mirar el límite cuando x se acerca al 2, ¿sí? Pero por la izquierda, ¿sí? O sea, cuando cojo desde estos puntos de acá y me acerco al 2, ¿sí? Desde ahí. O sea que para eso cojo esta primera parte de la función. Entonces esto sería igual a x al cuadrado. Esto sería igual a x al cuadrado más 1. Pero sabemos que como me estoy acercando al número 2, esto sería igual a 2 al cuadrado más 1. Esto sería igual a 4 más 1, que es igual a 5. ¿Sí? Por otra Sí, parte, profe, sí, sí, sí. esto es lo que pasa por la izquierda. Ahora vamos a mirar qué pasa por la derecha. Límite de f de x, pero cuando ese x se acerca por la izquierda al número 2. Entonces vamos a mirar los puntos que se vienen desde la derecha hacia atrás. ¿Sí? Profe, son iguales, ¿no? ¿Será que sí? No sé. Sí, Pues hagámoslo. de verdad. 3x menos 1. 3 por x, bueno, en vez de 3x, x es igual a 2, o sea, 3 por 2. Uy, qué horrible eso. 3 por 2 menos 1. 3 por 2, 6 menos 1 es igual a 5. Entonces sí. ¿Qué es lo que pasa? El límite por la derecha es el mismo límite del de la izquierda. Entonces, bueno, el límite es el mismo por lado y lado. Por ese motivo es que en la gráfica que teníamos ahorita, en esta gráfica, yo podría hacer el trazo sin necesidad de levantar el lápiz. Porque empiezo por acá, normal, como una función cuadrática, pero cuando se me acerca el número 2, ya no sigo graficando como una función cuadrática, sino que se convierte en una función lineal. Entonces, como no tengo necesidad de levantar el trazo, la función es continua. ¿Y por qué sé que es continua? Porque el límite me está dando, por la derecha y por la izquierda me está dando el mismo valor. ¿Listo? Que es lo que decía Santander, que bueno, va a dar lo mismo. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí, profe. Perfecto. Listo, Jaime. Entonces, vuelvo y recalco esto. Hallar límites no es solamente reemplazar y mirar qué pasa. Eso no es hallar límites. Eso es uno de los procesos que se usa para hallar límites. Pero para validar los límites lo que yo quiero es mirar qué es lo que pasa en esos puntos. ¿Sí? Cerca de esos puntos, no necesariamente en el punto que me dan. Entonces el libro me da este ejercicio. Límite cuando x tiende a 0. ¿De qué? De esta función. De x a la 3 más 5x a la 2 más x dividido entre x. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en ese caso? Esto, entonces, haríamos lo siguiente. Esto es igual a 0 a la 3 más 5 por 0 a la 2 más 0 dividido entre 0, ¿no? ¿Sí vieron lo que hice? Profe, pues yo me perdí un momentico.
o sea, la cantidad de cero viene siendo el resultado de f de x. Pero eso a qué sería igual. Pues como hay muchos ceros, yo diría que 5, ¿no? 5. Miremos a ver Sí. qué pasa. 0 a la 3, ¿cuánto es? 0. 0, listo. Más 5 por 0 a la 2, ¿cuánto es? 5 por 0. 0. Y 0, 0. Y esto sobre 0. Entonces, ¿cuánto es 0 más 0 más 0? 0. Listo. ¿Y 0 Tiro. sobre 0? ¿Cuánto es? Tiro. ¿Cuánto? Tiro. No te escucho. 0. 0 sobre 0 es 0. Sí, ¿no? No sé. Hola, Uno. 1. 1. Espere. No sé, profe. 0. ¿Cuánto es 0 sobre 0? 0 por 0. 0. 0 sobre 0. Profe, ¿no podría ser un número infinito? ¿Cómo hace un número infinito? ¿Qué es un número infinito? Porque es que, por ejemplo, todo número multiplicado por 0 va a dar 0, ¿no? Pero no les estoy preguntando eso, les estoy preguntando cuánto es 0 sobre 0. O sea, en la división, por eso, en la división. A lo que yo me refiero es que cuando usted divide todo número multiplicado por 0 le va a dar 0, ¿no? Entonces, yo diría que podría servir de infinito. No, ese número está indeterminado. Porque 0 sobre 0 no se puede dividir. No sé cómo hacerles entender eso. Que 0 sobre 0 no se puede dividir. No se puede. ¿Sí? Cuando a ustedes les salga algo, sobre todo en límites así, no se puede hacer. Y esto sale mucho en los límites. No se puede hacer. Entonces, ¿qué quiero hacer? Voy a mirar cómo nos sale esa gráfica. Entonces voy a graficar acá rápidamente en GeoGebra esa función. O sea, x a la 3 más 5x a la 2 más x. Uy, juepucha. Con tal de que eso no sea coronavirus, todo bien. Dividido entre x. ¿Listo? Y me sale esta gráfica. ¿Sí? X a la 3 más 5x a la 2 más x. Y venga, se me perdió sobre x. Me da el límite. ¿Cómo me da? El límite me da 1. Pero acá, si lo hacemos así, nos resulta indeterminado. ¿Sí me cogen la idea o no? Sí, profe. Póngale cuidado a lo que pasó acá. Nosotros nos pusimos acá solamente a reemplazar, ¿sí? Y cuando solo reemplazamos nos da 0 sobre 0 y eso nos da pues infinito. Bueno, no infinito, indeterminado. Pero acá en la gráfica, cuando los x llegan a 0, los y se me convierten en ¿qué número? ¿Cómo, profe? En la gráfica, o sea, aquí en esta parte, en la gráfica, cuando el x tiende a 0, los y ¿a qué número tienden? ¿Sí? Acá en x se va todo a 0. ¿Y el y hacia dónde coge? ¿Hacia qué número? ¿Hacia menos 5? No. Venga, le hago suma a esa gráfica. Listo, así mejor. Vean, póngale cuidado. Lo que les estoy diciendo en esto. Para cada x en la función hay un y, ¿cierto? Entonces yo en los x me estoy moviendo hacia el número 0. Estoy diciendo todos vamos al 0. Cuando el x es 0, el y ¿qué es? Pues 0, ¿no? Porque todos se están moviendo al 0. No, Indeterminado. no. Entonces,
Pues ahí en la gráfica, ¿qué valor me da? Profe, podría ser uno, ¿Por qué dices que es 1? porque pues en la gráfica se muestra cómo va desde el uno hasta subiendo, ¿no? Exactamente. O bajando. Exactamente es el número 1. Entonces, ¿por qué? Voy a hacer acá mi perpendicular otra vez. Ponle cuidado. Estos punticos, este punto B, me simboliza el valor en X, ¿sí? Dese cuenta que cada vez que yo simbolizo el valor en X, acá entre esa recta, entre la recta y la función, hay un punto de intersección, ¿cierto? Que es el punto C. Que a medida que yo muevo el B, el C se me va moviendo, ¿cierto? Ajá. ¿Qué pasa cuando yo muevo el B y lo acerco al 0? ¿Qué pasa con ese C? ¿A dónde se me va? Al número 1. Se me va al número 1, ¿sí? O sea que el límite en ese punto, cuando el X tiende a 0, es igual a 1. Porque como los X se me van al 0, los Y se me van al 1. ¿Sí? Sí, profe. Ok, pero entonces nos queda una duda. ¿Por qué entonces acá nos dio infinito? O bueno, o indeterminado. ¿Por qué nos dio eso si la función da 1? Entonces, ¿por qué? Porque acá solamente nos dedicamos fue a reemplazar y ya. Y uno no tiene que hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer en este caso uno? Para que, por si le sale alguna vez en una evaluación uno no sabe, por si le sale un tipo de ejercicios así. Entonces voy a empezar desde acá. Póngale cuidado. Tengo x a la 3 más 5x a la 2 más x. ¿Listo? Sobre x. Póngale cuidado que arriba, en la parte de arriba, yo puedo factorizar una x. O sea que yo puedo hacer, porque acá hay una x, 2x, 3x, multiplicándose, ¿no? O sea que yo puedo hacer esto. Saco una x y ¿qué número yo necesito para que el x a la 3 se me convierta, para que el x se me convierta en x a la 3? ¿Qué número, por qué número multiplico a x para que se me convierta en x a la 3? Profe, ¿me repite, por favor? Sí, claro que sí. ¿Por qué número tengo que multiplicar a x para que se me convierta en x a la 3? Por uno. ¿Cuánto es x por 1? Por 3, profe. ¿Cuánto es x Ah, por eso. 3? Pero espere. Para que se convierta en X a la 3. En x a la 3, ajá. Ah, usted lo tiene que multiplicar por la misma base que es X y un exponente que debería ser 2, o sea, X a la 2. O sea, x por x a la 2 es x a la 3, ¿sí? Listo, bien. Ajá. Más, ¿a qué número le multiplico x para que se me convierta en 5x a la 2? Por 5X. 5x, listo. Más, ¿a qué número le multiplico x para No que se me coloca. convierta en x? 1. 1, No ¿cierto? coloca, profe. Bien, sobre x. ¿Y para qué hace eso, profe? Porque como convertí la suma en multiplicación y arriba hay un x en el numerador y en el denominador hay un x, yo puedo hacer lo siguiente. O sea que esto, ¿cómo se me convierte? Se me convierte en una función similar, que es esta. X al cuadrado más 5x más 1. ¿Sí? Y ahora con esa función nueva que me salió, voy a mirar qué pasa. O sea que esto sería igual a 0 al cuadrado más 5 por 0 Da 1. más 1. Exactamente. Da 1. ¿Por qué da 1? Porque 0 al cuadrado es 0. Más 5 por 0. De madre. 0. Más 1. Pues 1.
0 más 0, 0 más 1, 1. Ahora sí nos da ese 1 que nos debió haber dado. Ahora sí nos da ese 1. ¿Hasta ahí hay alguna duda o no? No, profe, hágale. duda, profe. Listo, perfecto. Entonces, acuérdense que uno siempre tiene que intentar factorizar y cancelar el límite que le den. Siempre intenten hacer eso. Por eso, por ese motivo es que yo les dije a ustedes, preciso en la última clase antes de que empezara la cuarentena, yo les dije, por favor, estudien los productos notables y las factorizaciones, porque en este momento es donde los vamos a tener que usar para convertir límites que no salen en límites que sí salen. Y acá está el ejemplo claro, acá está clarísimo ese ejemplo. Por una parte, tenemos este límite que si lo solucionamos me da infinito. Pero haciendo trucos de factorizar y de cancelar, resulta que ese límite sí tiene límite. Esa función sí tiene límite en ese punto. Entonces pilas, porque no quiero que en el examen la vayan a embarrar. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de límites laterales. ¿Listo? O sea, esto primero, que esos primeros ejercicios que vimos fue como de la noción de límite y para saber qué era eso. Ahora estos ejercicios que voy a hacer son de límites laterales. ¿Qué es un límite lateral? Los que están a los lados, profe, ¿Cómo así? o sea, son como variables, se podría decir. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo? Entonces tengo esta función. Me dan la función a trozos. F de x es igual a x menos 1 para los x que sean menores que 2. Y la función 5 menos x al cuadrado para los x que son mayores que 2. ¿Sí? Así me la dan tal cual. Esa es una función, ¿no son dos? Esa es una función a trozos. Así se llama esa función. Entonces la pregunta será, esta E al revés significa existe, existe el límite cuando x tiende a 2 de la función. ¿Será que existe ese límite o no existe ese límite? Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Que sí existe o que no existe? La X esa, profe. No, la x pues sabemos que es 2. La x es 2. Pero el límite es hallar el y. Es como mirar hacia qué valor de y tiende. Pues yo digo que sí existe. ¿Listo? ¿Quién es Santiago Cárdenas? ¿Ustedes saben de casualidad quién será? ¿No? ¿Nadie? Bueno, Santiago, No, entonces, señor. si eres de la clase, pues discúlpame. Pero como nadie te conoce, adiós. Qué grosero. Listo. Entonces, continuamos. Bueno, Jaime dice que sí existe el límite. Entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que ese límite exista? Ese límite va a existir si por la derecha, si el límite por la derecha da lo mismo que el límite por la izquierda. Como en el caso, como en uno de los casos anteriores que vimos, que por un lado va 5 y por el otro lado va 5. Profe, ya me pude conectar. ¿Cómo? Ya me pude conectar. Ah, listo, Jordi, súper. Entonces, bueno,
Ah, listo. Límites por la derecha y por la izquierda. Entonces, vamos a mirar primero... No, cambiémoslo de color. Vamos a mirar primero el límite por la izquierda. Entonces, el límite cuando x tiende al 2. ¿Por qué a 2? Porque me están preguntando si el límite existe. Pero por la izquierda. ¿Sí? O sea, cuando se acerca a los positivos. El límite cuando x tiende a 2 de la función de x a que es igual. Entonces miren lo que uno hace. Si un número está a la izquierda del 2, ¿es mayor que el 2 o menor que el 2? En la recta numérica, ¿no? ¿Qué número qué, teacher? No, obviamente. Ok, es menor, pero le repito la pregunta a Margarita. Si un número en la recta numérica está a la izquierda del 2, ¿es mayor o menor que él? Mayor, ¿no? No, ¿Menor? menor. Todos los ¿Por números que qué? están a la izquierda de otro en la recta numérica son menores. Son menores. ¿Sí? Ok. Entonces, Profe, ¿y habría una excepción si está en positivo y se corre hacia la izquierda? ¿cómo? Habría una excepción si está en positivo y se corre hacia la izquierda. Pero ¿cómo? No entiendo cómo. O sea, la recta numérica, voy a trazarle el tablero, bueno. Sí, dale. Esta es la recta numérica y aquí, por ejemplo, está un número. Aquí, Sí, aquí está un número. sí. Y se corre hacia la izquierda y queda acá. No vendría siendo negativo, sino positivo. Pero si lo corres, ya es otro número, no esa inicial. Ok, ok. ¿Listo? Profe, ¿y tiene que ser inicial para que sea negativo? O sea, para que cuando lo corra atrás sea negativo. Lo que ¿Algo pasa así? es que, lo que pasa es que si uno cambia el número, acuérdense que los números son cosas fijas, ¿sí? Un número es una cosa fija. Una variable sí puede tomar distintos valores, ¿sí? Cuando yo les digo el número, ese número sí se queda ahí quieto, digamos el número 2. Si yo llego a correr el 2 dos casillas, pues ya no se me convierte en 2, se me convierte o en 0 o en 4. A eso es a lo que me refiero. Bueno, Bueno, ok, entonces acá cometí un error. Acá no es un símbolo más, sino un símbolo menos. Porque es el límite a la izquierda, ¿no? Entonces, como los números que están a la izquierda del 2 son menores que 2, son menores que 2, entonces pues tengo que utilizar esta parte de la función. Porque acá lo dice claro. Para los x menores que 2. O sea que en ese caso, ¿qué es lo que sucede? Tendría que aplicar la función x menos 1. Pero x menos 1 a qué es igual. Esto sería 2 menos 1, o sea, 1. O sea que por la izquierda, esos números se me están yendo al 1. Ahora miremos qué pasa por la derecha. Entonces tendría que hacer el límite de f de x, de f de x, cuando x avanza por la derecha hacia el 2. ¿Listo? Entonces lo mismo. Si por la izquierda los números son menores, por la derecha van a ser mayores. Como son mayores, entonces tengo que utilizar esta función, esta parte de la función. O sea que tengo que utilizar 5 menos x al cuadrado para el 2. O sea, 5 menos x al cuadrado. O sea, en este caso, 2 al cuadrado es 4, ¿no? 5 menos 4 es 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, por el lado izquierdo, x es 1. Y por el derecho, también. O sea que la función existe o no, el límite existe o no existe. ¿Sí existe? El límite existe. Entonces sí existe. El límite existe. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Pues yo voy bien, profe. Listo. Ok. Vamos a hacer entonces otro ejercicio.
Bueno, se están conectando otra vez, súper. Qué bien, qué chévere. ¡Ey, profe! Hola. (17, 16, la mitad de 16 son 8. Listo, cuando hayan 8 personas, comienzo. Profe, Dime. porque ahora Zoom está pidiendo códigos. No sé, el fin de semana Zoom actualizó toda su plataforma a nivel mundial y ahora le pide códigos a todo el mundo. Oiga, profe, esa plataforma está ganando bastante plata, ¿no? Sí. Sí, la verdad sí. Bueno, listo, 8 o 9 personas, listo, continuamos. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Vamos a mirar entonces. Dice, se me perdió. 5. Me dan esta función. F de x es igual a x al cuadrado menos 3x para los x que son menores que 2. ¿Sí? Por una parte. Por la otra me dicen que la función va a ser 1 menos x si el x es mayor o igual que 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dicen? Me dicen, la pregunta es la siguiente. ¿Existe el límite de la función cuando x tiende a 2? ¿Será que existe ese límite? ¿Cuál, profe? El límite de esta función, esperen que me faltó esto acá. Uy. F de x es esto. F de x es esta de acá. Es esta función a trozos, como le decía ahorita Margarita. Preciso no está. Bueno. Es esta función a trozos. Que por un lado, cuando los x son menores que 2, se comporta como una cúbica, como una cuadrática. Y por el otro lado, cuando los x son mayores que 2, mayores o iguales que 2, se comporta como una lineal. Entonces por eso esta función es a trozos. Tiene 2 trozos. Por eso es que uno le coloca acá el corchete de esta forma. Profe, sí, es igual. ¿Sí es igual? Sí, señor. Listo. Entonces, pues, ¿cómo hace Digo uno que es para diferente. rectificar? Entonces tenemos que hacer límite por izquierda y límite por derecha. Entonces empezamos. Límite. Cuando x tiende a 2 por la izquierda, entonces, ¿qué parte de la función debería utilizar? Debería utilizar esta parte, porque son los números menores que el 2. Entonces, de x al cuadrado menos 3x. ¿Esto a qué es igual? Sería a 2 al cuadrado menos 3 por 2. O sea, 4 menos 6, ¿no? ¿Cuánto es 4 menos 6? Menos 2. Menos 2. Muy bien. O sea que por la izquierda es menos 2. Vamos a mirar a ver qué pasa por la derecha. Entonces, lo mismo. El límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, entonces aquí es igual. Como es por la derecha, tengo que tomar esta parte de la función. O sea, 1 menos x. ¿Sí? Entonces esto es igual a 1 menos 2, ¿no? Porque estoy validando el 2. ¿Cuánto es 1 menos 2? ¿Cuánto es, chicos? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces, por una parte, la función por la derecha me tiende al menos 2. Por la izquierda, perdón. Y por la derecha me tiende al menos 1. O sea que el límite, ¿existe o no existe? ¿Existe o no existe el límite? O sea que el límite viene desde menos 2 hasta menos 1, ¿sí? No, porque el límite es un punto. Entonces, el límite O sea, no existe. pero profesor, vendrían siendo 2 puntos, ¿no? Por eso, pero el límite tiene que ser único.
Si el límite existe, tiene que ser único. Si no, no. Ok. Eso es lo que pasa. ¿Listo? Vamos a hacer la gráfica rápidamente. Entonces, para mirar qué es lo que pasa. Entonces, función. Listo, función. Entonces voy a colocar x al cuadrado menos 3x ay, qué madre. Epa, ¿qué pasó? Bueno, otra vez. Función. Aquí en GeoGebra lo que voy a utilizar es un comando que me da la función desde un valor inicial hasta un valor final. ¿Sí? O sea, no quiero que me grafique toda la función, sino de un punto hasta otro. Entonces, ¿acá qué coloco? Me da, si yo le hago clic acá, o sea, escribo primero la palabra función. Entonces me aparecen 3 opciones. Le voy a colocar la segunda opción. Venga ahí agarrando esto un poquito. Entonces me dice primero función. Entonces la función acá le coloco la expresión algebraica, la fórmula. Entonces nuestra primera fórmula era x al cuadrado. Era x. Entonces borro esto de acá. Borro esto de acá. Entonces me da x al cuadrado. ¿Qué era? Más 3x. Menos 3x. Menos 3x. ¿Sí? Coma. Yo quiero que me inicie, por ejemplo, desde el... Como son números menores que 2, voy a dejarle acá que inicie desde el... por ahí desde el menos 10, por decir algo. ¿Por qué desde el menos 10? Porque yo quiero centrar mi atención es en el 2, en el punto 2. Y acá me dice precisamente que esa función va hasta los x que son menores que el 2, o sea que coloco acá 2. Entonces, ¿qué me grafica? Me grafica lo siguiente. ¿Sí ven? ¿Sí ven que ya solamente me da, es como una parte de la función? Me la corta en este punto de acá. Sí, profe. Entonces así yo puedo acá dibujar funciones a trozos. Pero me falta el segundo trozo de la función. Entonces lo voy a escribir. Función, lo mismo, segunda opción. Y entonces, en el segundo trozo de la función, la fórmula es 1 menos x. Entonces 1 menos x. Pero acá pasa lo contrario. Acá el valor inicial es 2, precisamente. Va desde 2 y lo voy a colocar, por ejemplo, hasta el número 10. ¿Sí? Entonces eso es lo que está pasando con esas funciones. ¿Sí se dan cuenta? Así es como se grafica esa función a trozos. Entonces, por una parte, viene cuadrática. ¿Sí? A ver. Por una parte viene cuadrática. Llega un momento acá, otro, pum, se detiene, hace un salto y se va para abajo. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Sí, señor. Entonces, dese cuenta que cuando yo estoy acá en la derecha, en la izquierda, acá este punto me intenta llegar al menos 2, si estoy por la izquierda. Pero cuando estoy por la derecha, esos puntos se me acumulan ¿en dónde? En menos 1. ¿Sí? ¿Sí ven? Profe, ¿y habría algún problema si nos acumularan? Sería una asíntota. Si no se llegan a acumular, eso sería una asíntota. Lo que hablamos en la clase pasada. Exactamente, muy bien, Jaime. O sea que si no se acumulan en ningún punto, se va o más infinito o a menos infinito. Profe, usted la vez pasada no nos respondió la pregunta que usted mismo hizo, ¿se acuerda? ¿Cuál? La de si se podría dividir infinito sobre... Ah, ok, listo. Entonces se las respondo acá rápido en este minuto que me queda. No se puede dividir técnicamente, porque ¿cuál infinito le gana a cuál infinito? No se puede. Pero, hay unos trucos que uno utiliza en matemáticas, en donde convierte esos infinitos en fórmulas, y de ahí empieza a hacer despejes y cancelaciones y todo esto, y aunque no divide infinitos, sí divide cosas que se parecen a los infinitos. ¿Sí me entiendes? Hola, creo que no. Ok, profe, ok. Listo. Disculpe. Tranquilo, Jaime. Bueno, chicos,
Yo creo que hasta aquí fue. Entonces, chao, nos vemos el jueves, ¿listo? Juiciosos, que estén bien. Listo, Bueno, profe. profe, se cuida. Listo, chao. Hagan las tareas que no me han hecho tareas. Entonces, pilas con las tareas del Edmodo. Y acuérdense, profe. acuérdense de las tareas del libro, ¿listo? Yo no entiendo. Bueno, teacher. Chao. Bueno, chao.